El gobierno de Estados Unidos busca decomisar $280 millones a Dámaso López Núñez, alias el licenciado, detenido ayer en la Ciudad de México. Giovanni N., alias El Pollo, presunto operador financiero de Dámaso López, falleció cuando era trasladado para ser puesto a disposición del Ministerio Público tras ser detenido en la Ciudad de México. La muerte se debió a un infarto. La diputada con licencia de Veracruz, Eva Cadena, faltó a la comparecencia programada este martes, ayer, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por lo que la dependencia recurrirá a una orden de presentación, así sea con la fuerza pública. En información internacional, opositores venezolanos bloquearon el martes vías en Caracas y otras ciudades de Venezuela en rechazo a la convocatoria de Nicolás Maduro para crear una nueva constitución. Enfrentamientos entre la policía y narcotraficantes paralizó parcialmente el tránsito de Río de Janeiro, en Brasil. Y Donald Trump, desesperado por el tema del presupuesto, aboga por un cierre de gobierno luego de que congresistas republicanos y demócratas ignoraran las demandas de la Casa Blanca para llegar a un acuerdo, principalmente en los temas del muro fronterizo y el gasto en la defensa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Global. Tenemos todo el seguimiento y las implicaciones de la detención de Dámaso López, alias el licenciado, en la Ciudad de México ayer. Y también vamos a platicar del tema de Donald Trump, su desesperación. Ayer en Twitter lanzó su desesperado tweet sobre el tema del presupuesto, porque bueno, pues dice que no importa que haya un cierre de gobierno, bienvenido el cierre de gobierno, aunque no haya presupuesto. Esto lo dice porque no ha tenido el apoyo en el Congreso, principalmente para dos temas: el asunto del muro fronterizo con México, miles de millones de dólares que quiere para comenzar a construirlo, y también el gasto en la defensa. De eso vamos a platicar hoy aquí en Señal Global. Comenzamos. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Con Edgar Olivares González. Señal Global. La noticia donde estés. Y bueno, ayer la Procuraduría General de la República y la Defensa Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, capturaron a Dámaso López Núñez, el licenciado. Aquí le tenemos la crónica y los pasos que se siguieron para detenerlo, como ya le adelantábamos ayer, y las implicaciones que tiene esta detención. Militares y agentes investigadores detuvieron hoy a Dámaso López Núñez, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, durante una operación en la Ciudad de México, informó la Procuraduría General de la República. Las agencias de seguridad mexicanas consideran al presunto narcotraficante apodado el licenciado como el posible sucesor del capo Joaquín El Chapo Guzmán al frente del cártel tras su extradición en enero pasado a Estados Unidos. A través de labores de investigación de gabinete y campo, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República cumplimentaron 3 órdenes de cateo en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que dio como resultado el aseguramiento de Dámaso, quien es considerado como uno de los principales operadores de trasiego de estupefacientes y generador de violencia en el estado de Sinaloa
y en el sur de la península de Baja California. La PGR reveló a través de su cuenta oficial de Twitter la captura del presunto criminal por parte de elementos del Ejército y de su agencia de investigación criminal e indicó que ampliará la información al respecto en una conferencia de prensa. De acuerdo con medios locales, López Núñez fue capturado en las primeras horas del martes en un condominio del barrio Anzures, ubicado en la zona noroeste de la Ciudad de México, durante una operación en la que oficiales no dispararon las armas de fuego. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Y luego lo de la detención de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, considerado por el gobierno federal como el sucesor de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien está detenido en una cárcel de Nueva York, en medio de un fuerte operativo de seguridad que realizó, como le comentaba, la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR. El titular de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfuch, aseguró que la captura del capo evitó la posibilidad de que se concretara una alianza entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, actualmente el más poderoso en México. Autoridades de la PGR informaron que el detenido llevaba al menos 2 semanas viviendo en un departamento en la colonia Nueva Anzures, donde fue aprehendido. El licenciado enfrenta en México una única acusación por delincuencia organizada. Se espera que el gobierno de Estados Unidos solicite de manera formal su extradición por delitos contra la salud y lavado de dinero. Lo está solicitando una corte de Virginia, en Estados Unidos. También las autoridades federales prevén que luego de la detención de López Núñez se incremente la violencia por el control del cártel del Pacífico. En más de este tema, el gobierno de Estados Unidos pretende decomisar la cantidad de $280 millones justamente a Dámaso López Núñez, alias el licenciado, detenido ayer en la Ciudad de México. Además, el Departamento de Justicia estadounidense acusa al licenciado de conspiración para importar cocaína y para lavar dinero. Según las autoridades de la Unión Americana, Dámaso López y 4 cómplices más controlaron desde 2007 una red de narcotráfico que operaba en Perú, Panamá, México y Estados Unidos. Y en otro operativo, en otra operación ahí mismo en la Ciudad de México, simultánea a la que llevó a la captura del licenciado, también permitió que en la delegación Azcapotzalco fuera detenido Giovanni N., operador logístico y financiero de Dámaso López, quien se encargaba de realizar los pagos a los integrantes de la célula delictiva. En el lugar, los elementos decomisaron 3 armas cortas, varios celulares y una USB. Sin embargo, Giovanni N. no tenía ninguna orden de detención en su contra, porque resulta que este operador, David López, alias El Pollo, otro de los operadores del grupo criminal, quien fuera detenido por elementos de la Marina la madrugada del lunes 1 de mayo, un día antes de la detención del propio Dámaso López Núñez, falleció. Y es que este operador llamado El Pollo falleció cuando era trasladado para ser puesto a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con el dictamen de las autoridades periciales, el detenido habría muerto a consecuencia de un infarto. También le comento que Ríos Estavillo confirmó que el cuerpo corresponde al de David López. El fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, confirmó que el cuerpo corresponde al de David López, quien además era sobrino y escolta de Dámaso López. En el enfrentamiento se aseguraron varias armas de uso exclusivo del ejército y se comenzó una carpeta de investigación. Bueno, pues ahí está el fallecimiento de este operador financiero de Dámaso López. Y dejamos de lado este tema para pasar a los asuntos internacionales y de convulsión que hay en este caso particular en Venezuela. Y bueno, pues derivado de eso, la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, se refirió a la situación interna también de países como Colombia para afirmar que no pueden dar lecciones de democracia a Caracas. Y reprimen a plomo limpio. La canciller venezolana defendió el modelo de democracia que rige en su país, afectado por una aguda crisis y multitudinarias protestas antigubernamentales, y cuestionó a países como Colombia y Argentina, asegurando que no pueden dar lecciones sobre la materia. Penoso
Lo que ocurre con Colombia, con un expediente de más de 65.000 desapariciones forzadas. En una cita de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe celebrada en El Salvador, Caracas consiguió apoyo para impulsar el diálogo entre venezolanos. Pero la ausencia de 7 de los 33 países miembros impidió la adopción de una declaración sobre la crisis. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ofrecieron una rueda de prensa para hablar de la relación bilateral entre estos países. Esta conferencia de prensa, luego de haber mantenido una conversación en la ciudad rusa de Sochi, en la que abordaron un amplio abanico de cuestiones, incluido el proyecto del gasoducto Turkish Stream y la lucha contra el terrorismo, la situación en Siria y el suministro del sistema de defensa antimisiles ruso S-400 a Turquía. El mandatario ruso, que habló con Erdogan sobre las barreras al comercio y las inversiones, dijo que Rusia y Turquía están firmemente dispuestas a fortalecer la colaboración bilateral en particular. Ambos presidentes han prestado especial atención a la colaboración entre 2017 y 2020, sobre todo en el ámbito económico, según dijo Vladimir Putin. En cuanto al tema del comercio entre Moscú y Ankara, Putin aseguró que las restricciones ya han sido levantadas y precisó que las restricciones puntuales seguirán vigentes por razones objetivas. Putin también declaró que ambos países esperan que los participantes en las negociaciones de Astana adopten una decisión final respecto a la creación de zonas especiales para reducir las tensiones entre las partes del conflicto sirio. En este sentido, también advirtió que los países garantes del alto al fuego en la nación árabe harán todo lo posible para desarrollar mecanismos que bajen la tensión. Confirmó que ambos países continuarán manteniendo consultas sobre la lucha contra el terrorismo en el ámbito de las fuerzas especiales y los ministerios de defensa. Por su parte, el presidente turco Erdogan se comprometió a terminar con las organizaciones terroristas. En la reunión, Erdogan invitó a Putin a participar en la Cumbre de Cooperación Económica del Mar Negro, que se celebrará este mes en Turquía. Recordemos que estas dos figuras del mundo tuvieron diferencias muy serias y muy fuertes y un conflicto diplomático después de que Turquía derribó un avión ruso el año pasado. Afortunadamente las cosas ya están más tranquilas y pues ya se realizó esta reunión bilateral en Rusia. Hacemos una pausa, tenemos mucha más información aquí en Señal Global. Quédese con nosotros, regresamos. Al regresar, Eva Cadena faltó a la comparecencia programada este martes en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por lo que la dependencia recurrirá a una orden de presentación en su contra. Y más adelante, Donald Trump aboga por un cierre de gobierno federal luego de que congresistas republicanos y demócratas ignoraran las demandas de la Casa Blanca para llegar a un acuerdo en el presupuesto, principalmente en los temas de defensa y la construcción del muro con México. Señal Nacional. Y esto es lo que publican hoy los periódicos aquí en México. El Universal. Detienen al licenciado en la Ciudad de México. PGR indaga por lavado a la recaudadora. Asalto con violencia extrema en la México-Puebla. Excelsior. Cae sucesor del Chapo. El Sol pasa unas horas en la sombra. Milenio. Frustran alianza entre cárteles de Sinaloa y Jalisco. Eva falta a citatorio y ahora van por ella. Reforma. Tiene Moreira oreja en PGR. Busca a Estados Unidos decomisarle $288 millones al licenciado. Proceso. Arrestan en Culiacán a operador de los Damaso. Horas después aparece muerto en camioneta. Corte salva a Ochoa Reza tras incumplir fallo cuando encabezó la CFE. El Financiero. Pese a Trump,
Repuntan 15% las remesas. Detienen a el licenciado, evita megacártel. Y bueno, aunque este lunes la diputada con licencia de Veracruz y protagonista de los videoescándalos donde recibe dinero en este estado de la República, primero supuestamente para Andrés Manuel López Obrador y después vimos cómo en un tercer video recibía dinero para aprobar una ley. Bueno, pues no se presentó a la comparecencia programada este martes en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por lo que la dependencia va a recurrir a una orden de presentación con el uso de la fuerza pública, si es necesario. El titular de la FEPADE, Santiago Nieto, señaló que la investigación contra Cadena comenzó desde que se dio a conocer el primer video donde aparece recibiendo dinero presuntamente para apoyar al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El fiscal agregó que si Eva Cadena se niega a comparecer pese al citatorio forzado, solicitará la intervención del Congreso de ese estado y se girará una orden de aprehensión. Santiago Nieto aclaró que las indagatorias se realizarán sin ningún tipo de inmunidad, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el fuero constitucional protege la función y no a las personas. En más de este asunto, la Procuraduría General de la República podría comenzar una investigación adicional en contra de la excandidata a la alcaldía de Las Chuapas y diputada con licencia de Veracruz, Eva Cadena Sandoval. Esto por el delito de lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita. Así lo detalló el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo. El fiscal informó que agregará el tercer video difundido por el diario El Universal, donde Cadena Sandoval recibe $1 millón a cambio de impulsar una ley en el Congreso local de Veracruz. Y también explicó que han observado conductas que podrían conducir a otros delitos. Agregó que la FEPADE visitará a las autoridades competentes para conocer tanto el origen como el destino recibido por Eva Cadena, del dinero que recibió esta funcionaria de Veracruz. En otras cosas, el director de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, José Luis Hernández, presentó su renuncia ante las autoridades de la Secretaría de Educación de Guerrero después de permanecer en el cargo por más de 5 años. Hernández reconoció haber pasado uno de los momentos más difíciles de la escuela desde que ésta fue fundada en 1926, pues lamentó la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, así como el dolor que han vivido familiares, maestros e inclusive egresados. Explicó que su retiro se debe a que ya es tiempo de un cambio y que se va por voluntad propia, aunque reconoció que hace varios años ya había iniciado sus trámites para jubilarse. El hoy exdirector ya de esta Normal Rural de Ayotzinapa acudió en 2 ocasiones a declarar a la PGR por el caso Iguala y dijo no tener nada que ver con el hecho. En su lugar se designó a Víctor Gerardo Díaz. La Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó el fallo de un tribunal colegiado para no sancionar al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, por incumplir una sentencia de amparo cuando fue director de la Comisión Federal de Electricidad. El Pleno de la Corte resolvió a favor de la CFE anular el pago de 463 millones de pesos a una empresa por la cancelación unilateral de un contrato por parte de la Comisión en el año 2001. La empresa privada se amparó y luego de más de una década, cuando en 2014 Ochoa Reza era director de la Comisión Federal de Electricidad, logró que la Justicia Federal ordenara el pago a la CFE, más actualizaciones y recargos por la cancelación injustificada. Ochoa Reza terminó su gestión en la comisión sin cumplir el fallo, pero ahora la Suprema Corte anuló el pago y devolvió el expediente a los magistrados para emitir un nuevo dictamen. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, aseguró que el Gobierno de México y el de Estados Unidos trabajan en conjunto para rastrear el dinero y los activos de Joaquín El Chapo Guzmán. Señaló que hasta ahora ninguno de los dos gobiernos ha encontrado un solo dólar de Guzmán Loera. Un solo dólar de Joaquín El Chapo Guzmán no ha sido encontrado ni decomisado por parte de las autoridades ni de México ni de Estados Unidos.
Recordemos que Guzmán Loera se encuentra recluido en una prisión de Nueva York. El procurador explicó que ha sido una labor complicada ya que el ex líder del cártel de Sinaloa no usaba el sistema financiero del país. Cervantes Andrade destacó que estas mecánicas delincuenciales no son ni de un estado, ni de una región, ni un país, sino actividades transnacionales que dificultan la investigación. Reiteró que aunque trabajan en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, hasta la fecha al Chapo no se le ha encontrado un solo dólar. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, exhortó a los ciudadanos a romper el círculo de violencia e inseguridad a través de la educación y el trabajo para desaparecer las malas prácticas que lastiman a la sociedad. El militar indicó que el respeto a las leyes, actuar de manera responsable y honesta, es obligación de todos los individuos. Durante la ceremonia del 205 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, respaldó a Cienfuegos y pidió al Congreso de la Unión que discuta y apruebe un nuevo marco jurídico en materia de seguridad respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas y que esté apegado al respeto de los derechos humanos. Algo así se pretendía con la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, en el Congreso no pasó esta ley en el periodo ordinario de sesiones. Y el día de ayer, en un paraje de la ranchería de La Maiza, en la tenencia de Tripetío, esto en el estado de Michoacán, en el vecino estado de Michoacán con Jalisco, fueron encontrados 3 cadáveres que ya presentaban un avanzado grado de descomposición y además desmembrados. Pobladores de la localidad dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes. Peritos y elementos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán realizaron las diligencias, las cuales finalizaron por la noche de este martes. Hasta el momento ninguna de las víctimas había sido localizada. Y se activó el código rojo en Reynosa, Tamaulipas, luego de que se registraran diversos enfrentamientos durante la noche de ayer y todavía la madrugada de este miércoles, ahí en Reynosa, entre grupos armados, con un saldo de al menos 2 muertos. Balaceras, bloqueos y movilizaciones de caravanas de vehículos con delincuentes armados son algunas de las acciones de las que se sabe se realizaron anoche y esta madrugada. En redes sociales, usuarios reportaron detonaciones y la presencia de caravanas de camionetas con la leyenda M42. De acuerdo con los reportes, las movilizaciones tendrían el propósito de, entre delincuentes, eliminar a quienes pertenezcan a la célula de Juan Manuel Loíza el Toro, quien hace días fue muerto en un operativo de la Secretaría de Marina. A través de Twitter, la vocera del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas informó que desde la noche de ayer Fuerzas Armadas estatales y federales han estado desplegando acciones de patrullaje luego de estos enfrentamientos entre grupos delictivos en la ciudad de Reynosa. Ante esto se reportó ausencia de alumnos en las escuelas, así como suspensión de clases en algunas otras de la zona por temor a cualquier situación. Y la Policía Federal comenzó una investigación por la probable relación entre el plantel León 1 del CONALEP y una banda de huachicoleros, estos personajes que se dedican al robo de combustible, luego de que fuera localizada una manguera conectada a un ducto de Pemex que entra al plantel educativo. Un reporte anónimo indicó a autoridades federales que un ducto de Petróleos Mexicanos estaba siendo saqueado por desconocidos, esto junto a este colegio ubicado en León, Guanajuato. Vecinos reportaron movimiento inusual de vehículos y personas en el sitio, así como un intenso olor a gasolina. La manguera de 1.5 pulgadas incluso estaba conectada con una llave de paso al ducto. Personal de Pemex, de Petróleos Mexicanos, ya reparó la perforación. En tanto, la PGR comenzó las indagatorias para dar con los responsables y solicitó una orden de cateo para entrar al CONALEP.
El cantante Ernesto Pérez, conocido como el Chapo de Sinaloa, se registró como candidato independiente a la alcaldía de Bahía de Banderas, en Nayarit, luego de que el Consejo Estatal Electoral del Estado avalara las firmas de respaldo ciudadano. ¿Sería el sucesor de Layín? Sería el sucesor de Layín, también candidato independiente. Ernesto Pérez recabó y presentó ante el órgano electoral la cantidad de 18,000 firmas para validar su registro, aun cuando el mínimo requerido es de poco más de 2,000. En su cuenta de Facebook, el cantante empezó a hacer campaña usando los hashtags Vota Libre, Vota Independiente, Vota Chapo. El cantante y ahora candidato independiente tiene un mes para buscar el voto de los habitantes de Bahía de Banderas, que seguramente se lo van a dar, porque ya están acostumbrados a este tipo de personajes. En 2 ocasiones Layín gobernó este municipio y ahora busca ser el gobernador constitucional de Nayarit. Y ante la demora en las revisiones, choferes de vehículos de carga mantienen bloqueado el tráfico en el recinto fiscal de Nogales, Sonora, con alrededor de 900 unidades con las que impiden el tránsito en ambos sentidos entre México y Estados Unidos. Imagínense el caos que hay en esta ciudad en este momento entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Desde las 10 horas de ayer, martes 2 de mayo, iniciaron el bloqueo del lado mexicano y a las 21 horas ya tenían paralizado el tráfico del lado de Estados Unidos. Los inconformes comentaron que esperan una respuesta seria por parte de la Administración de Aduanas, cuyo personal pretende también aplicarles multas que van desde los 3,000 a los 4,500 pesos por la aportación de un gafete que la misma dependencia otorga, pero que al momento no cuenta con ellos. Así que desesperados, los transportistas están protestando ahí en Nogales. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información. Señal internacional. Y esto es lo que publica hoy la prensa internacional. El Nacional, Venezuela. Asamblea Nacional. Maduro pretende usurpar un poder que solo pertenece al pueblo. Residencias bajo ataque y trancazo. El Tiempo, Colombia. Gobierno insistirá en polémico proyecto de jubileo. Por 25 obras nuevas en Bogotá, 575,000 propietarios deberían pagar valorización. El Mercurio, Chile. Auditoría externa revela que falla humana causó los errores en el padrón electoral. Chile Vamos inscribe primarias presidenciales y marca contraste con la nueva mayoría. Clarín, Argentina. El plan de empleo avanza, pero las organizaciones piqueteras lo rechazan. Habrá menos vacaciones en las escuelas donde hubo paro. Washington Post, Estados Unidos. En los negocios de Trump, políticas chocan de nuevo. Proyecto de ley de salud del Partido Republicano en terreno inestable. New York Times, Estados Unidos. Trump y Putin están de acuerdo con insistir a que Siria cese el fuego. Una primera hija que porta una gran cartera. The Guardian, Reino Unido. Voy a ser muy difícil en las conversaciones de la Unión Europea. Merkel insta a Putin a controlar en Chechenia los derechos de los homosexuales. El País, España. La oposición de Venezuela se rebela contra el golpe de Maduro. España vetará que Gibraltar haga competencia desleal. Bueno, una noticia que es en Río de Janeiro. En México estamos acostumbrados a este tipo de noticias, pero allá la guerra entre la policía y narcotraficantes paralizó gran parte de esta ciudad de Río de Janeiro, porque luego de enfrentamientos hubo bloqueos de carreteras, narcobloqueos en esta ciudad. Hombres encapuchados quemaron el martes 8 autobuses y 2 camiones en la Avenida Brasil, la principal vía de Río de Janeiro. Las acciones fueron en respuesta a un operativo policial realizado en la madrugada, que dejó 2 muertos y 45 detenidos en el barrio Cidade Alta, en el norte de la ciudad. Fica aqui o registro
Queda aquí el registro de elogio de una acción policial rápida, eficaz, que evitó un baño de sangre, arrestando en una sola acción en pocas horas un decomiso de 32 fusiles. No recuerdo en 34 años de policía ver una operación puntual de respuesta a una emergencia con tantas aprehensiones de armas de fuego de este calibre. Los incidentes arrancaron a raíz de una denuncia vecinal sobre una supuesta invasión de una facción criminal a una zona bajo el dominio de otros delincuentes. La policía militar se desplegó y pidió ayuda a las fuerzas especiales para acercar a los bandidos fuertemente armados. Según la policía, los delincuentes incendiaron los vehículos para que los criminales pudieran huir del cerco. El secretario de Seguridad del Estado de Río, Roberto Sá, atribuyó la riña a un intento del Comando Vermelho de retomar el poder en esa zona del Terceiro Comando Puro. La Corte Suprema de Brasil ordenó liberar a José Dirceu, ex jefe de gabinete del presidente Luis Inácio Lula da Silva, en Brasil. Y bueno, lo liberaron, él estaba involucrado en el caso Lava Jato sobre los sobornos en Petrobras. Esta situación no les gustó a los fiscales que llevan el caso. Los fiscales brasileños encargados del caso de corrupción Lava Jato rechazaron el martes la orden del Supremo Tribunal Federal de liberar a José Dirceu, ex jefe del gabinete del expresidente Lula da Silva, condenado por corrupción en Petrobras. La libertad de José Dirceu traería un gran riesgo a la sociedad, tanto en la gravedad concreta de los crímenes practicados como en razón de la reiteración de los crímenes, y todavía en la influencia que él tiene en el sistema político partidario que nosotros detectamos. Más y más de Lava Jato está impregnado de corrupción en los diferentes niveles de la federación. Es decir, el cambio de gobierno no tiene impacto en su potencial en la comisión de nuevos delitos. Dirceu fue condenado en 2016 por un juez de primera instancia a 32 años de cárcel, pero el máximo tribunal consideró que la prisión solo podría materializarse tras una condena en segunda instancia, denegando mantenerlo en preventiva a espera de ese fallo. Actualmente, el exfuncionario se encuentra encarcelado en Curitiba junto a otros involucrados en el caso Lava Jato. Donald Trump, como es su costumbre, explotó en Twitter y dijo que venga el cierre de gobierno, esta figura que se da si no hay un acuerdo en el presupuesto de Estados Unidos, en el famoso budget. Y bueno, después de eso, la Casa Blanca señala que el presidente está desesperado porque requiere más recursos, primero para defensa y después para el asunto del muro fronterizo con México. El presidente Donald Trump defendió el martes el importante incremento en gasto militar aprobado tras un acuerdo presupuestario entre demócratas y republicanos. En nuestro nuevo presupuesto, y ha sido un presupuesto acaloradamente contenido, porque como saben tenemos que atravesar un largo y riguroso proceso, pero hemos terminado con años de dolorosos cortes a nuestra milicia y recién alcanzamos un incremento de $21,000 millones de gasto en defensa. Trump también tomó una postura inusual al abogar en su cuenta de Twitter por un cierre forzado del gobierno federal en busca de un mejor acuerdo presupuestario, luego de que sus aliados en el Congreso aceptaran un acuerdo para financiar el gobierno hasta septiembre, retrasando la construcción de un muro fronterizo con México y otras promesas de campaña del mandatario. La postura de Trump fue respaldada por la Oficina del Presupuesto Federal. Lo que escucharon en la mañana fue frustración por cómo ha sido menospreciado por los demócratas bajo un pedazo de legislación bipartidista. En el pasado, los cierres de gobierno han costado miles de millones de dólares a Estados Unidos. Pues parece que el tema del muro va tan en serio que Trump está amenazando, de alguna manera sugiriendo que haya paro de gobierno, esto para presionar a los legisladores a que le aprueben recursos para el muro. Y los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron reunirse en el marco de la cumbre de líderes del G20, que se celebrará el 7 y 8 de julio. Ayer hablaron por teléfono.
Vladimir Putin y Donald Trump acuerdan hacer presión para lograr un alto el fuego en Siria. En su primera conversación telefónica en casi un mes, los presidentes ruso y estadounidense se han citado para hablar de ello cara a cara el próximo julio en la cumbre del G20 en la ciudad alemana de Hamburgo. En la agenda también la lucha contra el terrorismo y la amenaza norcoreana. Fue una llamada muy constructiva, ha señalado el secretario de Estado estadounidense. Una llamada en la que discutieron de muchas cosas en detalle, así que veremos a dónde nos lleva. Trump y Putin coincidieron en que el sufrimiento en Siria ha durado demasiado y que todas las partes deben hacer todo lo posible para poner fin a la violencia. También hablaron de la posibilidad de crear zonas seguras. Un representante de Washington participará en la ronda de conversaciones de paz sobre Siria que hoy empieza en Astana. El portavoz de la Casa Blanca, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dice que es improbable una reunión entre Donald Trump y el líder de Norcorea, Kim Jong-un. En la sesión informativa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que están tan al inicio del proceso que no ve que ocurra pronto una reunión entre el presidente Donald Trump y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, y que aún no se han cumplido las condiciones para tal reunión. Tenemos que ver su provocativa conducta de inmediato. Son muchas las condiciones que creo que tendrían que cumplirse con respecto a su comportamiento. Claramente, las condiciones no están allí ahora. El mismo lunes, Trump dijo a Bloomberg que se reuniría con Kim Jong-un en las circunstancias adecuadas. La tensión se ha mantenido muy alta en los últimos 2 meses entre ambas naciones por la amenaza de un ataque militar contra Pyongyang por sus programas nucleares y de misiles. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua. La ciudad de Nueva York lanzó un nuevo servicio de transbordadores para reducir el tráfico de esta gran ciudad. Nueva York lanza su nuevo servicio de transbordadores con el objetivo de reducir el tránsito en las calles y los subterráneos de la Gran Manzana. El New York City Ferry comenzó a ofrecer traslados el lunes con la ruta Rockaway, Queens, East River, cubriendo 2 de las 6 líneas que eventualmente unen Manhattan, Queens, Brooklyn y el Bronx a lo largo del East River. Una ruta más, la de South Brooklyn, comenzará el 1 de junio y la de Astoria, Queens, en agosto, seguida por las rutas de Lower East Side y Bronx en 2018. Un estimado de 4.6 millones de pasajeros al año harán uso de los transbordadores, lo que reducirá los tiempos de viaje en 2/3. Un viaje de ida costará $2.75 estadounidenses, lo mismo que un pasaje en metro. Por $1 más, se podrá llevar la bicicleta a bordo. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Pues se tardaron, ¿no? Teniendo esa posibilidad de trasladarse a través de los ríos que confluyen con Nueva York, se tardaron en implementar los ferries de pasajeros de esta manera. Y bueno, a 10 meses de la muerte del hombre afroamericano Alton Sterling a manos de policías blancos en Estados Unidos, el Departamento de Justicia decidió dar por cerrado el caso. Se reabre la herida racial en Estados Unidos tras pasar más de 10 meses de la muerte del afrodescendiente Alton Sterling a manos de 2 agentes blancos. El Departamento de Justicia decidió cerrar el caso sin presentar cargos contra la policía. La noticia publicada por el diario The Washington Post reunió a decenas de indignados manifestantes en el lugar donde fue asesinado Sterling, de 37 años. Todo lo que queremos es la misma justicia que ellos aplican contra nosotros cuando pasamos por un juicio. La decisión de la justicia llega a pesar de la existencia de un vídeo grabado por un testigo en el que se puede ver cómo los agentes inmovilizan a Sterling en el suelo y le disparan varias veces a quemarropa. Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2016 en Baton Rouge, Luisiana, fuera de un supermercado donde la víctima vendía discos compactos. Los manifestantes dicen que sin lugar a duda lo que pasó fue un asesinato. Sentimos que está mal, tenemos evidencias. Es como que saquen a una persona de la calle con evidencias que corroboran que es culpable. Cuando tienen evidencias de que alguien es culpable, formulan cargos en su contra. Y esto no va a tomarles 1 año, 2 años. Solo les tomará 2 horas para decidir si están o no en lo correcto.
Poco después de la muerte de Sterling y en medio de un clima de indignación, el Departamento de Justicia anunció que abrirá una investigación exhaustiva e imparcial, recabando todos los hechos y pruebas disponibles para aclarar el caso. Un caso que, sin embargo, quedará impune como muchos otros similares en los Estados Unidos. Fatema Keshavarzian, Hispan TV Noticias. Hacemos una pausa, tenemos más en Señal Global, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Los rivales presidenciales franceses, los dos punteros, los que ya quedaron después de la primera vuelta, Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, se enfrentarán este miércoles en un debate televisado que será decisivo. Es su último encuentro antes de las elecciones del domingo que definen quién será el nuevo presidente en Francia. Millones de telespectadores seguirán esta noche el debate presidencial en Francia. El candidato socioliberal Emmanuel Macron y su rival en las urnas el domingo, la ultraderechista Marine Le Pen, confrontarán sus propuestas a partir de las 9 de la noche, hora central europea. El debate durará 2 horas y 20 minutos. La temperatura de la sala no superará los 20 grados. Los candidatos estarán separados por exactamente 2,5 metros de mesa y no habrá contraplanos. El objetivo de Macron y Le Pen será convencer apenas unos días antes de la segunda vuelta de los comicios a los indecisos. Tras un sorteo se ha establecido que será la candidata del Frente Nacional la que abra el debate y Macron el que lo cierre. 2 periodistas moderarán la conversación que será difundida por los canales organizadores del evento, TF1 y France 2, pero también por otras televisiones privadas, radios y periódicos. Mientras, en las calles muchos electores aseguran que el debate de esta noche no será esencial para ellos a la hora de tomar la decisión sobre el voto. Nunca había visto nada parecido, dice este hombre. Todo es muy confuso. Personalmente solo decidiré a quién votar cuando llegue al colegio electoral el domingo. Es como un callejón sin salida, asegura también este chico. Gane quien gane, esto acabará mal. Habrá problemas sociales, protestas, nadie estará contento. Soy bastante pesimista. Según uno de los últimos sondeos publicados, Emmanuel Macron obtendría este domingo el 59% de los votos a su favor y Marine Le Pen el 41%. La gran incógnita es, por el momento, el porcentaje de abstención. Y ante lo que calificaron como una grave crisis de seguridad para los periodistas, directivos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias y el Foro Mundial de Editores solicitaron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para abordar el tema del peligro que corren los comunicadores en el país y plantear alternativas para fortalecer los mecanismos de protección y abatir la impunidad que pesa sobre el gremio. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los dirigentes de ambas organizaciones externaron a Peña Nieto la preocupación de que México esté considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Las asociaciones representan a 18,000 publicaciones, 15,000 páginas web y más de 3,000 empresas periodísticas en 120 países. Esto desde 1948, que se han dedicado a la protección y defensa de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión en el mundo cayó a su nivel más bajo en 13 años. En América, 12 países se encuentran en la parte más baja del índice de libertad de prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras. En 6 de ellos, Perú, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Honduras y Cuba, la situación empeoró respecto al año anterior. De ahí un claro llamamiento del secretario general de Naciones Unidas. Los periodistas trabajan en los lugares más peligrosos, le dan voz a aquellos que no la tienen. Los periodistas son difamados, son víctimas de violaciones, son detenidos, lastimados e incluso asesinados. Necesitamos líderes que defiendan una prensa libre. Es crucial para recibir información veraz y necesitamos que todos defiendan nuestro derecho a la verdad. En México, donde el año pasado fueron asesinados 10 periodistas, la prensa se debe enfrentar a corrupción, delincuencia organizada e impunidad de crímenes contra representantes de los medios. Y también Venezuela es uno de los países donde gobiernos autoritarios usan las convulsiones políticas y sociales como excusa para ejercer represión sobre la prensa, como en el reciente caso de la periodista Elia Angélica González. Obviamente nosotros somos un blanco y ahora más, ahora mucho más, porque se quiere callar, invisibilizar
mira cómo me pegaron, me agredieron, me alaron el cabello. La mujer sigue como instigándome, como fastidiándome, y una de ellas, bueno, me arrastran por los pies. Esa persona me tira del cabello al suelo, me da con las botas 2 veces. Ya me habían quitado el teléfono, cuando me caigo se cae mi segundo teléfono, lo agarran y en ese momento la mujer empieza a darle golpes al teléfono contra el piso. Además, al menos 6 corresponsales internacionales se les impidió el ingreso a ese país sudamericano en 2016, así lo señaló Freedom House, entre ellos a periodistas de esta casa, de Deutsche Welle, y el caso más reciente a la corresponsal de la televisión pública alemana ARD. Y también en Estados Unidos el nuevo presidente no cesa en sus ataques a los medios críticos con sus políticas. Fake news, reza Trump. Nice friendly reporter. De acuerdo con el reporte de Freedom House, la libertad de prensa en el mundo cayó a su nivel más bajo en 13 años. En información de última hora, le comento que una balacera registrada en las inmediaciones del mercado de Sonora, en la Ciudad de México, dejó como saldo la muerte de 2 personas y una más lesionada. Los hechos ocurrieron esta mañana en la calle San Nicolás, esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Merced Balbuena, en la delegación Venustiano Carranza. Esto es en el mercado Sonora de la capital de la República. Se desconocen las causas del incidente, tras el cual arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, así como los servicios de emergencia, quienes formaron un cerco para resguardar la zona. Testigos dieron las características de los presuntos responsables, por lo que se comenzó una operación de búsqueda para dar con ellos. 2 muertos y un herido entonces en el mercado Sonora de la Ciudad de México. Y en más de última hora, a nivel internacional, un jeep embistió a una multitud en una subasta de coches, esto en Massachusetts, en Estados Unidos, dejando varios muertos y heridos, según informó la cadena Fox News. Los hechos ocurrieron a las 10:30 hora local en la subasta Linway Auto Auction de Villerica, a poco más de 30 kilómetros al noroeste de Boston. Testigos afirman que vieron al vehículo en cuestión acelerar a través de la subasta y dijeron que les pareció un accidente. Hasta el momento las autoridades descartan que se trate de un atentado terrorista. En este momento no hay evidencias ni información que sugiera que el incidente fue causado por un acto intencionado o terrorista. Todas las pruebas y la información en este momento sugieren una causa accidental, según informan las autoridades. 3 muertos y 11 heridos es el resultado de este accidente, de este jeep que embistió a la multitud en Boston, esto en Massachusetts. Y le comento que la ciudad de Bogotá ha reunido miles de firmas para que su actual alcalde, Enrique Peñalosa, no continúe con su mal gobierno. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se encuentra hoy en la cuerda floja por la radicación de más de 6.000 firmas de los bogotanos que lo quieren lejos del Palacio de Liébano. Lo acusan de ser un alcalde impopular y privatizador. No está respetando a los ciudadanos, no sale a darle la cara a los ciudadanos para que puedan interactuar. Es un alcalde antipático con todos aquellos que lo eligieron y él es una persona que se escuda abusivamente en su poder para pasarse por alto las normas y la ley. El no cumplimiento del plan de gobierno, también ese plan de desarrollo que le presentó al Consejo fue un plan viciado porque desconoció en él el artículo 140, donde tenía que presentárselo al Consejo Territorial y este Consejo no pudo tener argumentos ni pudo dar un soporte sobre lo que pretendía Peñalosa en privatizar las empresas públicas como la ETB. El registrador nacional ha informado que se analizará muy detenidamente estas firmas, porque en casos anteriores se han presentado muchas inconsistencias. Por eso recurrirá a todo el personal especializado de la registraduría.
Hay personas que se dedican a hacer, y debemos decirlo con su nombre, a hacer planas, inventándose nombres o cédulas de ciudadanía, o así sean cédulas de ciudadanía y nombres que sí corresponden a algún ciudadano, demostramos que son de una misma mano, pues se van a anular por parte de los grafólogos estas firmas. Para los demandantes, este es un triunfo parcial de todos los bogotanos, pues las firmas recolectadas se recogieron en todas las localidades de la capital colombiana. Estuvieron trabajando más de 300 voluntarios de varias localidades, de más de 20 localidades de Bogotá, porque efectivamente Peñalosa ha afectado a varios sectores, principalmente se recoge Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme, San Cristóbal y pues también sectores del norte que también se han visto atropellados por el alcalde. El requisito para que tenga viabilidad la revocatoria es de un poco más de 200.000 firmas, o sea, el 30% de la votación que sacó Peñalosa cuando fue elegido alcalde. A partir de esta radicación, la registraduría tiene 45 días para pronunciarse. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá. Llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese en 44 Noticias. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global. La noticia donde estés.